¿Listos? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de nuestra aula abierta Filosofía y Crisis Ecológica. Antes de saludar a nuestra invitada de hoy, quisiera dar las gracias a Laura Chandía y al personal de UDA Arroba por hacer posible esta transmisión. Les recuerdo que la semana entrante, próximo 28 de octubre, estaremos con María Luisa Eschenhagen y Francisco Sandoval para hablar del pensamiento ambiental de Enrique Leff. Las esperamos entonces. Hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Lía Alvear. La profesora es coordinadora del Grupo de Investigación Aliados con el Planeta de la Corporación Académica Ambiental, quienes estamos en la Universidad la conocemos por los mercados agroecológicos, pero además porque ella y su grupo nos están enseñando cómo tener un manejo adecuado de las palomas, respetuoso con ellas, con el medio ambiente y con la salud. Es un proyecto del que hemos aprendido mucho todos en la universidad de la profesora Lía. Así que es un placer tenerla con nosotros, profesora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es maravilloso estar acompañándolos. Perdón, siempre yo he dicho que la filosofía tiene que estar en todos los espacios porque nos dan como una especie de faro. Perdón. Me encanta estar y vamos a tocar un tema. Yo voy a tratar de hacerlo de la manera más veraz y menos ingeniera. Porque pienso que el lenguaje también es uno de los elementos que contribuye en la separación y que cada uno hable su lenguaje y cada uno trate de encontrar las soluciones cuando tenemos que hacer es como un ramillete para entre todos y todas encontrar la solución pues a estos conflictos que nos ha planteado este esquema de desarrollo. Bueno. La charla yo la nombré Cuando las cosas hablan. Y antes de casi que justificar el título, me gustaría que cada uno allá en el espacio en donde está piense en la lámina que con la que planteo el tema. Si alguien quiere decir, si es posible, o por chat y la profe Paula me da una manito ahí, que creen que están viendo, o sea, qué lectura les provoca esa imagen que están viendo. Yo digo que el ciberespacio tiene muchas cosas buenas, pero tiene también aburridas que uno no puede mirarle los La ojos a las interacción es personas, ¿cierto? Cuando uno mira los ojos, uno dice, este ya se la pilló, a ver, pero bueno, aquí esa parte no es posible, entonces por eso pues apelo a la buena voluntad. Bueno, es entonces, como es dale. una hoja, pero una hoja ya muriendo. Por aquí dicen, profe, que parece una planta, dice Juan José Magán también en el chat. Bueno, evidentemente es una hoja ya muerta, ya lo que queda ahí es en realidad el esqueleto de la hoja. No, muchas veces nosotros no pensamos que Profe, la otros, interrumpo, teníamos por aquí otra, se reportó un poquito tarde. ¿Le parece a Héctor Favela que es un manglar, una isla? Y sí parece. también, exacto, pero exacto. La realidad, pues en realidad es el esqueleto de una hoja, pero también puede ser la cantidad de nervaduras o de ríos o de toda la parte, pues como, ¿cómo se dice? Como nuestras arterias, nuestras venas, lo que conduce el flujo, en este caso, el flujo de la savia, cuando ella era hoja como la que está debajo. Fíjense que acá está la hoja ya viva, todavía viva,
Entonces por aquí va el flujo de la savia, por aquí va el flujo de la savia, y entonces este es el esqueleto de una hoja. Bueno, ya partiendo de esa lectura, miremos esta que dice así. Dice, ¿por qué corres tanto? Preguntó el pescador al campesino. Porque el ñame me dijo, déjame en paz. Luego dijo el perro, escucha lo que te pide el ñame. Cuando quise pegarle con una rama de una palmera, ésta dijo, deja esa rama. Luego la rama dijo, trátame con cuidado. Y la piedra dijo, quítame eso de encima. ¿Y eso es todo? Preguntó el pescador. Pues la verdad no veo por qué te da tanto miedo. Quitó ese hombre la rama de encima de la piedra, dijo en esto la red del pescador. ¡Ay! Chilló este. Arrojó la red al suelo y echó a correr al lado del campesino. Este es un fragmento de un cuento que se llama Cuando las cosas hablan. Es de Guinea. Y bueno, y basado en este asunto vamos a conversar en este ratico. Ya no leo lo otro porque ya Paula dijo de dónde yo salía y entonces pasemos a hacer, evidentemente también en cada uno de sus lugares donde estén, este ejercicio. Vayamos entonces a mirar la parte de la izquierda. Nosotros encontramos ahí un crespito, otro crespito, una raya con un puntico, una bolita. Bueno, nosotros ya sabemos que esos signos nos están hablando. Y entonces cuando yo cojo la primera, yo digo A, E, I. Entonces fíjense que lo que uno hace cuando lee es juntar todas esas señas para hacer sonidos y entender lo que me están diciendo. Pero vamos al ejercicio de la mitad y entonces les digo, cuando vean esta raya oblicua, hacen palmas. Cuando vean el asterisco, van a hacer chasquido de dedo y cuando vean el signo número, hacen un golpe en el suelo con el pie. Y cada uno desde donde está va a seguir haciendo lo que yo le diga y al ritmo en que yo le ponga, ¿cierto? Voy a contar 3 y empezamos. Entonces, acuérdense, palma, chasquido y golpe con el pie. Entonces vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando no estamos en el ciberespacio, sino que estamos viéndonos, empezamos a tener una sensación de que no soy capaz de leer tan rápido como tengo que actuar. Pero a las 2 o 3 veces de repetirlo, ya estamos muy armónicos. Yo siempre hago una fechoría al final. Y es que cuando ya estamos muy armónicos, yo vuelvo a empezar de atrás para adelante y la gente se queda parada, porque siempre estamos teniendo que el ejercicio de leer, pero cuando contenemos ya perdemos como, ya nos desconectamos y nos alegramos de que la cosa nos haya salido bien. Esto es para señalar que hay otras formas de lectura, hay otros signos. Nosotros no entendemos mucho los signos de los chinos, ¿no entonces hay otros términos, figuras que también podemos leer o no leer y vengamos entonces a esta otra ejercicio, al último, que es, ¿qué ven ahí? A ver, ¿quién se anima? Demos un momento también a ver si nuestro público, porque tenemos este pequeño retraso con nuestro público. Ajá, sí. ¿Quién se anima a decirnos? Juan José dice que es un pentagrama. Bueno, entonces contemos que sí, tiene varios pentagramas y constituyen una partitura.
nosotros no entendemos lo que dice la mayoría. No sé si hay algún músico entre las personas que nos están escuchando. Si hay algún músico, sabe muy bien qué melodía es la que nos están diciendo esas bolitas y esos palitos, pero nosotros Profe, no. dice Héctor Favela que es una armonización. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces, esta armonización la traje con segunda intención y lo que la melodía se compagina con la letra, o sea, a esta melodía le ponen una letra y es una canción y voy a contar la anécdota que me pasó porque creo que vamos a gozar un poco. Y es que un día yo entré al Éxito por la mañana muy temprano, creo que fui la primera, y ahí mismo empezaron a poner una música y era una canción que todos van a decir que conocen, que dice, maten a esa mujer, mátenla, mátenla, no tiene corazón. Y yo quedé estupefacta. Me fui directamente para la información y les dije, hombre, ustedes no se han dado cuenta la cantidad de feminicidios que hay y enseguida ponen, menos mal no hay gente, una canción de este estilo. Y yo no sé, la señora estaba aterrada, se le abrió la mandíbula, miraba con ojos como platos y me decía, es que eso es de la Sonora Matancera. Y yo le dije, a mí no me interesa cuál Sonora, me interesa es que está invitando y están formando en la mente de la gente una idea que va contrario a la lucha que se está desarrollando hoy en torno a las mujeres. Bueno, yo me fui de ahí muy indignada, pero cuando salgo a contar lo que había pasado, todo el mundo me decía, pero si eso todo el mundo lo baila en diciembre. Yo me quedé evidentemente patidifusa. Entonces, miren que no solamente nos está diciendo esta armonización o esta partitura, no solamente nos está diciendo que hay una música, sino que nosotros a esa música le podemos poner una letra y entonces eso se vuelve pegajosito y nosotros hablamos con el cuerpo cuando estamos bailando, pero además se va metiendo, se va colando en la cultura y como no tenemos el ejercicio de leer, o de escuchar que las cosas hablan, entonces la vamos dejando pasar sin tener como un pensamiento crítico al respecto. Yo sí también les pido que si quieren comentar, pues Paula tiene toda la autoridad para parar la cosa. Bueno, entonces aquí tenemos estas dos fotografías que son evidencia contundente de que las cosas sí hablan. Yo soy ingeniera agrónoma y entonces cuando yo veo esta guanábana y le veo estos dos punticos, esa guanábana a mí me está hablando y me está diciendo, aquí hay un problema. Entonces yo cojo la guanábana, la corto en donde están los punticos y me encuentro esta situación tan interesante. Una avispa, en el momento en que está saliendo de la guanábana, ha estado guardada en la semilla de la guanábana y lo que ustedes ven ahí como con esa textura como grumosa es la materia fecal de toda la evolución o todo el ciclo de vida que vivió la avispa allí y entonces esa guanábana ya está dañada. Entonces fíjense que uno sí puede decir, y entonces yo empiezo a ver los primeros puntos, los primeros orificios y digo, aquí hay que actuar. O sea, eso me habló, me señaló que debo estar atenta a una dificultad. Esta es una evidencia contundente que me hace la naturaleza. Vamos a ver otra que les va a gustar mucho. Todavía no es hora de comida, pero los huevitos siempre caen bien. A la izquierda tenemos una bandeja de huevos y como ustedes pueden ver, hay huevos rosados, blancos, azulitos, verdecitos. O sea, hay huevos de diferentes colores. ¿Qué les dice a ustedes esa bandeja? Y garantizo que todos son huevos de gallina. A ver quién puede aventurar una razón.
Todavía nadie se aventura, Paula. Todavía no, pero fue una razón para la variedad de Colores. colores. Mm. Miremos a ver. Bueno, entonces voy a resolver el misterio. Estos huevos son de gallinitas criollas. No son los huevos que encontramos en las grandes superficies de mercado que vienen de aviarios grandes con una sola raza de gallinas, que es la gallina más ponedora, que es la café, la que llamamos brown, sino que estos huevos son de gallinitas cruzadas. Eh, de pronto Paula y Juan Carlos se acuerdan, las gallinas cocoteras, las que llamaban zarabiadas, las que son como naranjadas lindas, son gallinas más rústicas y ellas están en el campo, salen y cogen grillos, cogen mojojoy, comen lombrices, comen sobrados, comen maíz, razón por la cual tienen un potencial más grande y aquí se refleja en la yema, en el color de la yema, de una sustancia que llamamos carotenos, o sea que es lo que en el cuerpo de nosotros se va a volver vitamina A. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros vemos la bandeja de huevos, podemos acercarnos a una mejor calidad en el huevo, más riqueza en vitamina A, tan importante para la vida de nosotros, porque estas gallinas han comido lo que ya les he mencionado, entonces significa que su metabolismo le pasa al huevo los mejores nutrientes y nuestra salud también será mejor con un tipo de alimentación de estas. Les voy a dar un dato chiquitico que no estaba en el formato, pero igual, un huevo de gallina de aviario, pues de esos galpones grandes, puede contener hasta 1.200 unidades internacionales de vitamina A, en tanto que un huevo de gallina de campo puede llegar a 7.000 unidades internacionales de vitamina A. Eso significa que nosotros estamos eh, subalimentándonos y más adelantico lo vamos a ver en en la categoría que nos da la FAO, cómo podemos llamar eso. Entonces, ¿qué Profe, leo? Sí, la interrumpo solo un segundo. Como tenemos ese delay siempre con las personas que nos acompañan por Facebook, pues en efecto muchos sabían, aquí tenemos que Mateo decía que si son huevos de gallinas criollas, Mariana que son huevos de gallinas de razas distintas, y Ains que pregunta si tiene que ver algo del color del plumaje de la gallina. Héctor Favela dice que todos son de diferentes gallinas y depende de lo que ellas comen. Aquí también nos dicen que sí depende de la alimentación, que es más o menos lo que usted nos ha bueno, indicado, pero son de diferentes gallinas, profe. pueden ser de diferentes gallinas, pero el color de la cáscara del huevo no depende de lo que comen. Eso es genético. El color de la yema sí depende de lo que come. Y por esa razón es tan importante saber hacer la lectura, porque eso, yo sé que si yo me como este huevo, estoy comiendo más cantidad de vitamina A. El color de la cáscara no depende de lo que comen, sino de la genética de la gallina. Y cuando yo veo esos colores, yo digo, esta gallina es criollita, se enferma menos, hay que cuidarla menos, no le da tanta peste, no le tengo que dar antibióticos en el concentrado. O sea, leo una cantidad de cosas cuando yo veo ese color. Pero que quede claro que no es el alimento el que le da el color a la cáscara. Listo. Queda relativamente claro, Paula. Sí, profe, esperemos si hay alguna otra pregunta, yo me reporto sobre este asunto. Ujú. Gracias. Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces, miren, y aquí ya vamos entrando en materia. Lo que me está diciendo la montaña de la izquierda, lo que ella me cuenta, me habla, es que está sometida a producir papa, esto es en Belmira, y que la producción de papa se hace de una manera que llamamos convencional, es decir, que solo produce papa, que no hay suelo,
porque fíjense ustedes el color de donde la papa está plantada parece realmente casi que adobe, que hay que ponerle con mucha frecuencia nutrientes. Entonces, y que cada vez que llueve, remitámonos a la fotografía superior de la derecha, se va llevando todo el suelo, todo el sedimento y lo trae al agua. Ya les voy a contar, pero sumémosle a esta montaña esta otra montaña donde vemos ese par de vaquitas que están, cada vaca pesa más o menos 400 kilos. Si está en una loma, ella con su pisoteo va dañando el suelo y también entonces en cada aguacero el agua corre, corre, corre y se va acumulando en los cauces y en pues en las quebradas. Aquí no sé si ustedes logran ver como pequeñas terracitas. Esa es una forma de erosión que se llama pista pata de vaca. Entonces, esa lectura yo también la puedo hacer cuando una montaña está con pista pata de vaca, me está diciendo sobre pastoreo, ya estoy en la olla, no tengo suelo, el suelo se lo llevó el agua. Este aguacero, aquí ya ha pasado el aguacero, estoy mirando la fotografía de la izquierda superior, fue en el 2007 en la quebrada, esta es la quebrada La Hueso, la que pasa por acá por Suramericana, y ese día dañó y arrancó las barandas del puente que está debajo del metro en Suramericana. Luego la 65 se volvió, realmente era un río. Yo tuve que cargar a mi sobrino a caballito para que el agua no nos arrastrara a los dos, para pesar como más y poder pasar la calle. Entonces, cuando las personas de la ciudad vemos esto, hacemos una lectura. ¿Qué aguacero tan fuerte? Pero la gente del campo hace otra lectura distinta. Se llevó el poquito suelo que había, este aguacero. Y entonces, ¿para dónde se lo lleva? Nosotros lo vimos pasar, esto cayó al río Aburrá, y luego va al Porce, y luego al río Grande, y luego al Cauca y tal. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y volvamos al cuento. O sea, como habla el pescador que le dijo al campesino, pues a usted le da miedo de eso, qué bobada. Pero claro, si al pescador también le habla su ambiente, entonces ahí vamos sumando temores. Listo. Miremos estas otras fotografías. La de la izquierda es un pedacito de Medellín. Mire cómo va colmando la montaña, las casas. Y miren arriba la montaña completamente pelada. Hay unos parchecitos pequeños, afortunadamente, pero de aquí se puede ir mucha tierra o mucho suelo. Y ahora les voy a mostrar qué va a pasar con todo eso. Y guarden en la memoria más o menos que en el 2015 el área metropolitana tenía 3 millones, pongámoslo para recordarlo mejor, 600.000 habitantes. Listo. ¿Qué nos está diciendo eso? Fíjense en esa que la gente de la ciudad, la que vive acá, necesita la papita que viene de acá. Bueno, eso es lo que nos está diciendo la papa, la yuca, el plátano, bueno, todo. Aquí hay que alimentar gente. Esa lectura la podemos hacer. Este es un tramo del río Porce. O sea, cuando el río Aburrá ya se llama Porce, ya está más grande, ya le han caído otras fuentes de agua. Y miren ustedes, lo que se ve en la parte de abajo de la fotografía son columnas de detergente que pueden tener una altura hasta de 60 u 80 centímetros. ¿Qué nos está diciendo este río? Que es una banda transportadora de los residuos y de las cosas que nosotros ya no queremos tener al lado de nosotros. Un plato sucio, jabón tal, se lo llevó el agua y yo lo olvidé. No volví a recordar más nunca lo que ha pasado. Eso se perdió. Entonces, como yo no veo el río, yo no veo esto, eso lo ven los campesinos allá abajo, el río no me habla, no me dice nada.
Listo. Bueno, ya vamos entrando en materia y sumando todo esto. Pero fíjense, así como arriba les puse los ejemplos de los distintos signos, la ciencia a la que pertenecemos nosotros, la academia, también ha diseñado cosas para que nos hablen. Y este es muy importante. Este es el filtro, el papel filtro que se ubicaba, porque ya no está, ya van a cambiar de estación, en el último piso, en la terracita pequeña que hay en la Facultad de Ingeniería en el bloque 20, y se ponía a 1 hora, se deja 24 horas y se revisa. Miren la lectura. ¿Qué nos dice el filtro de la derecha? La cantidad de material particulado que se ha recogido en 24 horas. Pero ¿qué importa que ese papelito la recoja? La lectura que hay que hacer y lo que eso nos dice es, eso es lo que usted está inhalando, porque es que usted respira, ¿cierto? Entonces, este es un papel que nos está hablando. Vea, si usted me ve a mí aquí así, eso le está pasando a usted, porque no es que llegue solamente al papelito como un imán, no, es lo que está en el aire y es la manera como estamos dañando la atmósfera. Hasta aquí me he hecho entender del el enfoque que le quise dar a la conversación. Paula, ¿tenemos alguna inquietud? Listo, profe, está claro. Voy a esperar si hay algún comentario aquí en el Facebook. De nuestro panel interno dicen que está muy claro. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a centrar en un punto que para mí es muy importante y lo van a ver en el transcurso de la conversación que sigue. Cuando las cosas hablan, ¿qué dice el suelo? Bueno, entonces lo vamos a dividir en dos aspectos. El aspecto A, que es la montaña pelada, mírenla aquí, aquí se ve bien la pista Pata de Vaca, se ven unos parchecitos, se ve la vida en el campo, miren este potrero, los campesinos Profe, la, antioqueños. la interrumpo, ya nos llega aquí nuestros reportes de Facebook, que todo está muy claro. Ujú, Así que sigamos. perfecto, Gracias, profe. muy bien. Entonces, los campesinos antioqueños y de la zona andina que tenemos o tienen un buen sentido del humor, dicen que siembran el maíz con escopeta o el café con escopeta. O sea, es tan difícil treparse allá que tienen que coger una escopeta para poder lanzar la semilla. Obvio, es una exageración, pero entonces vamos a coger el suelo desde este ángulo y el suelo desde otro ángulo. Y aquí yo les pido disculpas por anticipado porque el tema se va a volver un poco escatológico. Si ustedes ven el muñequito que tenemos a la derecha, está en posición de defecar y evidentemente ya lo hizo. Aquí les estoy señalando, no sé si ven, su materia fecal, ahí está el perrito. Pues miren, les cuento que este muñequito se llama Caganer, es una figura consustancial al pesebre que ellos llaman Belén en Cataluña. Desde el Belén, el pesebre es María, José, la mula, el buey, el niño Jesús, los 3 Reyes Magos y unos pastorcitos. Y en Cataluña le ponen el cagané. Un poco señalando que a pesar de ese ambiente pues tan sagrado, sacro, todo, hay una conexión con la realidad y esa está simbolizada con el cagané. Entonces, partamos de acá. Vamos por un lado con el aspecto A y por el otro lado con el aspecto B. Tengamos eso claro, lo mismo que el número de habitantes que ya les señalé arriba. Bueno, entonces, como la ingeniería sabe hacer tantas cosas, pues sacamos unas ecuaciones en donde miramos 3 aspectos de la cobertura de una montaña.
Vamos a coger el aspecto 1, que es el más común hoy en día en nuestra zona andina, que es cuando tenemos cultivos. Vamos a mirar cuánto suelo se pierde. Y este cálculo está hecho para el 2015. ¿Cuánto suelo se pierde en una pendiente del 30% y con cultivo como maíz en rotación? Miren, la friolera de 65.153.707 toneladas de suelo en un año, solamente en el año 2015. Al año 2016 aumentó el área cultivada en Antioquia, al 2017 aumenta, entonces ustedes pueden deducir la cantidad de suelo que se lleva, como lo mostrábamos aquí, de la montaña donde tiene que producir alimentos a venir a hacer daños en donde no debe estar, ¿cierto? Bueno, acá tenemos la otra fórmula que es por la que estamos abogando muchos, que la llamamos agroforestería, o sea, que yo pueda producir mi cultivo, producir el alimento, vivir bien y perder el menos suelo posible, porque yo trabajo el suelo de la mejor manera, en la misma pendiente del 30%, en el mismo año, entonces yo estoy perdiendo 8.506.603 toneladas, comparado con 65 millones. Entonces ahí vamos viendo que la cosa se nos pone color de hormiga, como dicen, o en otros términos, se vuelve un esperpento. Y con cobertura, bosque, en este caso lo ponemos como bosque secundario, con la misma pendiente, se lava normalmente 1.784.861 toneladas en ese año. Entonces, fíjense ustedes que yo sí puedo decir, cuando yo veo esto, cuando veo eso, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué me está diciendo la montaña? ¿Qué me está diciendo el aguacero? ¿Qué me está diciendo todo? Porque pareciera que no nos dice nada, que estamos tan acostumbrados a vivir de la manera que vivimos que no escuchamos que las cosas hablan. Bueno, listo. Entonces ahora, como venimos trabajando el tema A, dice que cuando no hay suelo, lo que me está diciendo es que habrá inundaciones, desastres, desnutrición y despilfarro. Este suelo que vemos acá, lleno de grumos de este color oscuro, compárenlo con lo que vimos en la montaña de Belmira, me está diciendo otra cosa muy distinta, que el agua cae, que la atrapa, que hace el ciclo de los nutrientes bien, que por ende, si hay nutrientes, yo estoy bien alimentada. Y la otra cosa muy interesante es, cuando hablamos de despilfarro, entonces vengamos a mirar la figura del centro. ¿Cuánto, miren, del material que llega al relleno sanitario La Pradera, que recogen todos los días o 2 veces a la semana de nuestras casas, el 60% es materia orgánica que, por ejemplo, aquí hay, por decir algo, naranja, restos, cáscaras de mandarina, en fin. Yo saqué la mandarina del árbol, me la comí, cogí la cáscara y la mando a que se entierre en el relleno sanitario. El 60% es material que tendría que volver al suelo para que los nutrientes vuelvan a ascender por la raíz y junto con el agua recorran las venas que les mostré en la hoja inicial, la que ya estaba muerta, y la otra, la savia, esa que recorre todos esos caminos, es la que nos provee a nosotros de frijoles, de maíz, de naranja, de tomate, etcétera. Pero todo el material que le aporta el suelo a la mata, a la planta, nosotros lo llevamos a enterrar al relleno sanitario.
Entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Un ciclo del agua desequilibrado. Si tuviéramos este suelo sería equilibrado y los ciclos de los nutrientes también estarían entonces equilibrados si supiéramos que ellos corresponden al suelo y no al agua. Bueno, y por último tenemos entonces que la ingeniería y la comunidad campesina, yo pienso que ellos tienen una forma muy interesante, los que no son convencionales, de volver al suelo lo que es del suelo. Pero digámoslo, en el ámbito de nosotros, la academia, hemos encontrado, por ejemplo, esta forma, yo creo que si hay muchos estudiantes acá, lo han visto, de hacer pacas donde se digiere este material y vuelve entonces a ser abono y vuelve otra vez al suelo. Con esto, por ejemplo, con los que están en la universidad, en este periodo de receso se han estado abonando los jardines, los árboles, devolviéndole al suelo lo que es del suelo. Listo. Como hasta aquí he dicho cositas gorditas, Paula, puede ser que haya inquietudes, preguntas y las podemos resolver. Bien, profe. Si quiere continuamos un segundo y yo me reporto cuando, Cuando si en el chat encuentres. interno hay alguna me cuentan y en el chat de Facebook nos demoramos un poquito en poderlas ver. Vale, listo. Bueno, ¿se acuerdan que les había señalado acá que íbamos a hablar de A? Ya terminamos a hablar de A y que íbamos a hablar de B. Y les puse el ejemplo del Kagané. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de B. Vamos a decir lo siguiente. Em, el suelo dice que las heces y los orines le pertenecen. Ellos no deben estar en el agua. El agua no es el elemento adecuado para recibirlos. La ley de nosotros, pues una ley nuestra que fue la que creó la ingeniería sanitaria a la postre, dice que el agua no se puede volver una banda transportadora de materiales sólidos. Sin embargo, a pesar de que esa ley es de 1979, lo hacemos de esa manera. No nos ha dicho nada, o sea, no hemos oído lo que nos dice el río. Entonces aquí tenemos esto para que ustedes hagan la correlación. Miren, vamos a mostrar las fotografías primero antes de hacer la lectura. Esta, la de la izquierda, está en un museo, en en un museo de la Casa de la Cultura en un municipio de Antioquia, y era la manera como se disponía la materia fecal. Dice que este beque, lo llamaban así, o mica, era de madera de higuerón, y así lo hacían, ¿cierto? Y tenía tapa y todo, mírenla ahí, y ponían las tuzas para hacerse el aseo. Bueno. Profe, hola, activamos el micrófono. Ah, ya, entendí, listo. ¿Hasta dónde me escucharon? Si quiere, profe, volvemos a empezar desde que usted nos estaba explicando esa figura exacta, la que está usted señalando. Perfecto, muy bien. Acá entonces, esta era la forma como antaño se disponía de las heces, de la materia fecal y de la orina de las personas. Era un recipiente de madera de higuerón, inclusive tenía tapa, se le ponían las tuzas para hacerse el aseo y esa era la forma. Luego se iba y se depositaba afuera, en algún lugar lejos de la casa, pues para evitar los malos olores, pero entonces ahí llegaban los organismos descomponedores, los cucarrones mierderos, etcétera, etcétera, y volvían a meter en el suelo
el material que evacuamos nosotros, que puede ser lignina y celulosa y otras cosas que ya lo vamos a ver enseguida. La figura del centro es una silla que a mí me dio mucho dolor verla porque prácticamente se la va a comer el comején cuando esto puede hacer parte de la historia de nosotros. Pero en todo caso, aquí se logra ver el orificio por donde se ponía la mica, el beque, abajo, y aquí se sentaban más cómodamente. No pongo el sanitario que hoy tenemos por costumbre porque pienso que es bueno que las cosas nos hablen y el sanitario ya nos ha dicho mucho, pero no le hemos hecho caso. Pero en la preocupación de lo que está pasando, y ya lo vamos a ver arriba, se ha diseñado esta nueva estructura sanitaria que es la letrina seca, que también la llaman letrina gato. ¿Por qué la llaman letrina gato? Porque el gato cuando va a hacer sus necesidades raspa la tierra, defeca y vuelve y tapa. Bueno, pues esta fórmula, ustedes ven que tiene un orificio y otro orificio, acá uno, atrás el otro, está hecho muy ergonómicamente. Acá cae la materia fecal y acá cae la orina. Ya esto lo hace con empaques, o sea, ya empezamos a escuchar la voz del río harto de tanta materia fecal y el suelo escaso de todo ese proceso. Vamos a verlo entonces acá. Miren, para corroborar lo que les estoy diciendo, cada persona adulta al año, o sea, cada uno de ustedes y yo, por supuesto, le entregamos al río Aburrá 4.85 kilos de nitrógeno y al suelo le tenemos que poner urea. Le entregamos 1.34 kilos de fósforo, 1.16 kilos de potasio, 12.17 kilos de carbono y 2.01 kilos de calcio. Todo eso se lo entregamos al río Aburrá. Estamos hablando de nuestro río. Eso lo podemos hacer para cualquier ciudad, cualquier municipio. Multiplíquenlo por los 3.600.000 de número de personas. O si quieren por los 2 millones para que saquemos los niños que producirían un poquito menos. ¿Cómo la ven ustedes haciendo esas cuentecitas? Si la mayoría de las plantas se nutren del suelo y extraen de él los elementos que sirven para la nutrición, ¿dónde deberían estar estos elementos? En el agua. Están hoy en el agua y eso ha llevado a la eutrofización del agua. O sea, el agua está tan llena de nutrientes. Fíjense ustedes que sumemos lo que va de materia orgánica al relleno sanitario, lo que se vuelve lixiviado y la pradera, después de pasarlo por unas lagunas de oxidación, se lo entrega otra vez al río Porce. Más esto, y esto pasa en cualquier ciudad. Alguien me decía en algún momento, pero es que en Medellín ya tenemos unos tanques recolectores. Bueno, listo. Pero en las otras ciudades donde no hay, más o menos pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿a dónde deben ir? Si las plantas se nutren del suelo y no del agua, ¿por qué tiene que estar este material en el agua? Bueno, ¿sigo, Paula, o hay todavía? Profe, no, hay un comentario incluso de Ginés Lorena que dice que aún conoce lugares donde ponen estas letrinas con ese fin, con ese mismo fin, aunque no son así de cómodas como la que usted nos pone ahí. Y teníamos una pregunta, pero sobre A. Sí. Em, Sonia nos pregunta, quisiera conocer un poco más sobre estas pacas digestoras y su implementación en la urbe urbana de Medellín u otras ciudades, ya que conozco sistemas en Bogotá. Ujú. Sí,
Nosotros estamos deseosos, estoy hablando del grupo de investigación, de poder hacer este trabajo en las urbanizaciones. En este momento estamos, posiblemente vamos a empezar a trabajar en una. Nos han llamado de varias partes y estamos haciendo los proyectos de sacar la materia orgánica, por ejemplo, de un restaurante y si tiene atrás un patio, posibilitar que la ponga allí y que luego le dé a sus empleados el abono, en fin, se está haciendo, lo estamos trabajando y lo estamos trabajando en otros lugares. Hoy nada más escuché de una reserva que se llama Parque Güey en Chochó, en Sincelejo, donde se les enseñó a hacer las pacas, se hicieron unos talleres y ya muchas personas de la vereda, inclusive de veredas vecinas, están empezando a hacer este proceso. Esto sería maravilloso, porque en la Universidad del Dato está como que más o menos en capa que cabe aproximadamente 500 kilos de materia orgánica para hacer, para volverla abono. Entonces, en un metro cúbico uno puede tener mucha materia orgánica durante 6 meses y luego sacar abono. Entonces, fíjense que deberíamos hacerlo. Por eso yo les digo, cuando las cosas hablan y uno escucha las cosas, cambiamos de paradigma. Este sanitario, este que ven acá, el que no es tan cómodo, como dice la compañera, tiene toda la razón. Yo los conocí, he conocido la evolución desde cuando estábamos en cuclillas, en una partecita alta y había el huequito, entonces uno ponía un pie en un lado y otro en otro y caía abajo. Y era maravilloso, pues uno estaba feliz porque al frente tenía el mar, porque, bueno, en una granja experimental hicimos todo este trabajo y viene entonces ahora a como a complementar o diríamos a upar una nueva vieja área del saber, que yo no sé si todo la han oído aumentar, yo creo que aquí muy poquito, pero en Europa ya se habla mucho de la biomimesis, o sea, imitar la naturaleza. Por eso se llama letrina gato, porque imita la forma del gato. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder habitar este planeta de la manera más armónica? Es no irnos contra él, escuchar las palabras a su manera que nos dice y entonar con ellas. Pero lo que estamos haciendo ahora es como, usted cállese, no le entiendo, bueno, no, ni siquiera lo escucho y me voy tosudamente por un camino en donde nos estamos metiendo nosotros en la encrucijada, porque no sabemos ya cómo salir de ahí. Entonces, me parece muy, muy interesante señalar que ya Colempaques produce esta nueva forma de sanitario. Ya la venden, ustedes la pueden comprar en el mercado si están dispuestos. Yo creo que el mes entrante me invitaron de un lugar para mirar el funcionamiento porque ya lo construyeron. Hay ya muchos lugares acá, la Granja Feliz, hay en Santa Elena gente que lo está usando y es maravilloso, o sea, no tiene nada de distinto. En vez de yo alar la perillita, lo que hago es coger en una palita y tapar lo que hice y ya. Entonces, es cambiar el paradigma. Cuando yo escucho algo, cuando atiendo las voces, así no sean estas que salen de la boca, entonces yo ya estoy en un paso más adelante para el cambio. ¿Tenemos algo más, Paula, o ya está bien? Em, bueno, dos comentarios tenemos aquí. Uno que ya había antes en la parte A, dice subalimentados, gran problema, el problema de la calidad en la comida, un tema de empresas multimillonarias y de informar la gran diferencia en contenido nutrimental, el uso de crianza de mayor calidad y no de producción. Creo que la palabra es ergonómico. Y Ujú. también nos dicen, realmente el mal olor no sería un problema. En mi solar yo tengo la compostera y como todo se va tapando con tierra, no huele mal ni atrae moscos, que es la excusa. Ujú. E incluso hago un hueco para echar las heces de mis mascotas.
tres perros. Siempre que deposito las heces tapo con tierra y un poco de cal agrícola y en realidad nunca huele mal, nos dice María Fernanda. Es cierto, María Fernanda la tiene clarísima. Nunca huele mal. Yo vivo en un apartamento y tengo, en este caso tengo compostera, no paca porque no tengo espacio, pero nunca produce mal olor, ni moscos, ni nada. A veces, cuando hay punticos húmedos, y a lo mejor María Fernanda va a estar de acuerdo conmigo, se produce como una especie de avispa larguita, negra, que se llama la mosca soldado, en realidad es una mosca, y la larva es como que dijera yo, como una cochinilla más grandecita, y es excelente alimento para las gallinas y para los peces. O sea, ya las están criando de manera intencionada porque es la mejor forma de darles proteína a este grupo de animales sin tener que comprar el paquetón de concentrado para las mascotas. Entonces, a lo mejor si tienes un espacio, podrías intentar criar la mosca soldado y, y bueno, no sé si gallinas, bueno, en fin. Pero miren que la naturaleza es un ciclo. Siempre que hay una cosa, está la solución y cada una le sirve a la otra. Eso es lo que nosotros no atendemos, desconocemos, no escuchamos la voz de la naturaleza. Ese es el problema que nosotros tenemos. Bueno, listo. Entonces miren acá, ya les doy yo la multiplicación. Para reflexionar, multiplicar lo excretado por una persona por el número de habitantes del área metropolitana que ya se los había dado. Solo en nitrógeno entregamos en el 2015 al río 17.522.202.6 kilos, solo de nitrógeno. Y tenemos que ir a comprar urea al almacén agrícola. Entonces aquí les voy a contar una anécdota. Cuando yo pertenecía al Consejo de Plaguicidas, una vez llegó una persona muy importante, un empresario de Medellín muy importante, y expresó su preocupación porque con el cenit del petróleo, ¿dónde vamos a conseguir urea? Por Dios, ¿qué vamos a hacer? Es que se nos va a volver, el sector agrícola va a fracasar. Bueno, y yo no, yo decía, pero ¿cómo le digo yo a este hombre tan de corbata, tan emperejilado, tan asustado además, con tanta responsabilidad, que, que es cosa sencillita? Ya no aguanté más y le dije, perdona, pero yo no entiendo tu preocupación con lo de la urea cuando orinas todos los días y todos orinamos todos los días. Ay, eso es urea. Ahora, lo que hay es que preocuparse para que la academia y la ciencia encuentren la forma de manejarlo de la manera como la naturaleza lo haría. Ahí sí tenemos un problema, porque la industria le interesa producir urea, pero no le interesa una cosa que no produzca tanto dinero. Entonces, ahí viene el otro argumento. De, de, por, o sea, solamente el cultivo toma el 10% de la urea sintética que uno le aplique. Es decir, que si yo tengo 100 kilos, la planta solo toma 10 kilos. Los otros 90 toman dos caminos. El uno va a la atmósfera en forma de óxido de nitrógeno, que es gas efecto invernadero, y el otro va al agua, que la eutrofiza. Cuando hay agua eutrofizada, se produce gas metano, que es gas efecto invernadero. Entonces ya tenemos el 90%. Pero de este 10% que tomó el cultivo, tenemos también un problema. Y es que yo lo comparo y me perdonan los que sean paisas recalcitrantes, que lo que toma ese 10% se vuelve en la planta como la bandeja paisa en nuestro estómago. O sea, la bandeja paisa bueno, el profe Ramiro Delgado dice que eso es un invento, que eso no, que la bandeja paisa no existe, sino que la inventamos por cosas de turismo. Pero en todo caso, si la cogemos así, imagínense, ¿cómo es? Chorizo, chicharrón, huevo, fritos, em,
¿Qué más tiene? Bueno, frijoles, evidentemente, arroz, aguacate, Aguacate. huevo. Es decir, el estómago queda pifiado el resto del día. Lo mismo pasa con la planta. O sea, como tiene un exceso, entonces la savia que produce, en nosotros eso produce un poco de indigestión. En la planta se llama savia semielaborada. Y la savia semielaborada es lo mejor que pueden encontrar los grillos, los gusanos. Entonces detrás de eso vienen los plaguicidas. Y ahí sí se nos acaba de desbaratar esto, porque la FAO el año pasado nos dice, este dato es del 2019, hay 820 millones de personas que se acuestan con hambre, o sea, no comen, pero hay 2.000 millones que tienen lo que se llama alimentación insuficiente, es decir, no inocua, no suficiente y no nutritiva. Entonces, cuando tenemos esa terna, decimos no inocua. Claro, si yo ya le he puesto plaguicidas, entonces ya me estoy comiendo el venenito. Por ejemplo, cuando ustedes comen manzana, que uno los ve o los veía en la universidad, pues entre clase y clase con su manzanita, con cáscara, la cáscara la han forrado en parafina y Vitabaz, que es un fungicida. O sea, que están comiendo manzana con parafina y Vitabaz. Bueno, no, o sea, no son alimentos, son inocuos, ¿cierto? No son inocuos, perdón. No son suficientes, porque nosotros puede que haya unas personas que coman más de la cuenta, otras menos de la cuenta, otras apenas a duras penas tienen la energía para salir a trabajar y no son nutritivos. Entonces aquí tenemos el problema que en otra época la misma Pablo llamó hambre encubierta. Nuestro organismo no puede responder a la altura de las circunstancias porque la bioquímica requiere de unos elementos que la alimentación no le da. Cojamos el caso del magnesio. Si yo no como magnesio, yo no produzco insulina o produzco menos insulina. Y si yo no como magnesio, produzco menos ATP. Y el ATP es el que me da la energía. Entonces, uno ve a los jóvenes, yo lo digo porque yo salgo y hago salidas de campo con los estudiantes, y entonces ya, ay, no, esa subida tan horrible, no, qué cansancio. O sea, ya no tienen alientos, pues, de muchas cosas. Entonces, tenemos dos problemas de enfermedades que están relacionados con la nutrición, que son la diabetes mellitus o diabetes 2 y la depresión. Entonces, fijémonos que es que en la naturaleza todo es una seguidilla. O sea, en la naturaleza no está una cosa por un lado, otra por el otro. El COVID, por ejemplo, ¿qué es el COVID? Quitamos el colchón que nos separaba de enfermedades que les dan a los animales, quitamos ese colchón, perdimos la biodiversidad, ya estamos pegaditos del COVID. Ya nos dio, se volvió zoonótico, sí, claro, porque quitamos lo que nos estaba protegiendo. Entonces, aquí tenemos esta imagen, este sanitario, ya no le tomé fotos, sino que se los traje pintadito. Aquí lo vaciamos con agua y luego lo que vemos es, si abriéramos un hueco en una calle, bajar toda la materia fecal que debería estar ¿dónde? Pero estar bien, no estar mal, pues no que yo saque el beque, como decía en la figura anterior, sino que vaya conducido, que todo lo que ha aprendido la ingeniería sanitaria se aplique, pero que entonces la ingeniería sanitaria hable con la producción agrícola y puedan entonces llegar a acuerdos, como hacemos nosotros con las pacas. Nosotros sacamos el material de la paca y lo llevamos al laboratorio, cuénteme cómo está en términos de nutrientes. Entonces yo aquí les voy a contar. Cuando nosotros tenemos, miren acá, el contenido nutricio de una dieta orgánica y de una convencional en una ingesta diaria de alimentos. Entonces, en vitamina C, aquí dado en miligramos, está dando en miligramos, tiene el plato con alimentación orgánica, tiene
89,2 miligramos de vitamina C versus una convencional que tiene 67,9. Evidentemente yo preferiría estar con la mayor cantidad porque mi cuerpo está requiriendo ese material. En hierro, 3,7, perdón, versus 3 miligramos. Miren el magnesio, que acabé de hablar de ese elemento. 80 miligramos versus 68,6. Póngale 69. La diferencia siempre es bastante. Y en fósforo, miren ustedes que es el elemento más limitante que tiene la naturaleza, 24 versus 112. Entonces aquí sí vuelvo yo a traer a colación el cuento y dice, ay, chilló este, acuérdense el cuento que con el que empecé, arrojó la red al suelo y echó a correr al lado del campesino. O sea, cuando uno ya escucha lo que las cosas hablan, lo que las cosas le dicen, cuando ya no toma todo por natural, sino que le pone el oído para ver qué está pasando con esto, entonces ya hay que salir corriendo a buscar soluciones. No podemos seguir como vamos, o si seguimos como vamos, yo siempre he sido como muy dramática en eso y digo, no se reproduzca. Pues, porque para qué si al otro le va a dejar una cosa que va a ser imposible de remediar, lo va a traer a la vida a sufrir, siendo que la vida es una aventura tan interesante y tan buena, ¿cierto? Bueno, vamos hasta aquí preguntas, comentarios. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, Paula, Ya vamos ¿cierto? llegando al final, profe, pero tengo aquí dos comentarios en Facebook. Sí. Mateo dice, en mi municipio Dos Quebradas, el segundo más poblado de Risaralda, somos 180.000 habitantes. Las cifras son alarmantes, 876.600 kilos de nitrógeno, 234.000 kilos de fósforo, 208.800 de potasio, 2.190.000 kilos de fósforo, 360.000 kilos de calcio. Y también nos dice María Fernanda, hablando de la compostera, además de que la compostera sirve de lombricultivo y con estas lombrices también alimento mis gallinas. Es verdad que es un ciclo, qué lindo hacer consciente de esto. Bien, me encanta el ejercicio que hace el compañero porque eso lo podíamos hacer para cada municipio, argumentar. Es que la gente que administra, primero pues no ve por muchas razones, pero también no ha habido contundencia en mostrar esto que estamos viendo hoy. Miren, aquí al lado izquierdo yo tengo las tazas sanitarias, bueno, esas que gastaban 20 litros de agua. Ahora puse de las que gastan 6, pero hay que cambiar de paradigma. Yo las tengo en el balcón de jardinera. Ojalá con las otras pudiera hacer lo mismo. Vivir en la ciudad no le permite a uno, en muchos casos, tomar decisiones individuales. Esas sí tienen que ser colectivas, ¿cierto? Y ya hay muchos espacios, incluido el mercado agroecológico, en donde esa alimentación es posible y muy a pesar de que la gente diga, no es tan costosa. Yo creo que las personas de las que me están escuchando y que han ido al mercado agroecológico, muchas veces pueden decir, es que una cajita de fresas por 4.000 pesos. No, ¿qué es eso? Porque lo vende directamente el campesino, pues eso sí está también muy claro. Bueno, ya para terminar, entonces tenemos esta reflexión. Em, Hacer caso omiso de lo que dicen las cosas es apartarse de la realidad y dejar discurrir la vida por el mundo de las sombras. Ustedes se acuerdan de Sócrates. A mí me encanta Sócrates. Yo soy furibunda socrática y la parábola de la caverna me parece que describe este tiempo que vivimos, que sin duda no durará mucho. Este mundo de las sombras no va a durar mucho. Ya lo tenemos en la nariz, una realidad atroz,
pues la madre tierra tiene límites espaciales y energéticos. Es evidente que hoy la lectura holística de los acontecimientos se dificulta por la amplitud del conocimiento, pero es un deber, por no decir obligación, pues propender por la humildad para conversar con los acontecimientos y las interpretaciones que de ellos hacen las diferentes disciplinas. Yo estoy muy agradecida por la atención. Agradezco mucho a Paula porque estos espacios, así como decía Carlos Gaviria, hay que aprovechar todos los escenarios para decir las cosas que uno considera y que ha respaldado con la verdad. Esperanzada en haber dejado en todos ustedes el deseo de atender cuando las cosas hablan y los acontecimientos hablan y se expresan. Muchísimas gracias y si hay alguna inquietud, aquí estamos listos. Profe, muchísimas gracias. Usted ha tocado temas muy importantes, hemos aprendido mucho. Uno de ellos es también insistimos mucho desde la ética. Hay una idea generalizada de que cada cual come lo que quiere y no se meta con eso. Ese es problema de cada cual. Y hay una, desde la ética y desde las disciplinas como las suyas, vemos que no es que cada cual coma lo que quiera, que la forma como nos estamos alimentando en el siglo XXI está trayendo graves consecuencias para todos los suelos, las montañas, los demás animales, es decir, no es ya una cuestión de cada cual viva su vida, sino una cuestión de un problema ético conjunto. Yo le quería hacer un comentario, profe, hablamos mucho de este problema humano del que hemos aprendido tanto hoy. Yo lo he estudiado más, lo que he podido, desde, por ejemplo, uno de los serios problemas también, aparte de los problemas frente al trato de los animales, de las grandes granjas de producción masiva de animales, es el que usted está planteando. Antes uno podría decir que la pequeña granja, los desechos del animal podrían alimentar el suelo, pero hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es el exceso de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio que se lanza, el exceso de uso de agua para tratar ese problema, la emisión de gases de amoníaco y de otros gases, producto de tener tantos animales encerrados con desechos que, como usted indica, pues a algún lugar se tienen que ir y antes se iban al suelo. Y hoy, pues entonces le abonamos al problema de esa alimentación este problema serio del uso o del tratamiento de estos desechos. Tienes razón y te voy a agregar un agravante más para que nos preocupemos, como los pastizales y el ensilaje y lo que le dan a los animales viene de pasto nutrido con urea, entonces tenemos ahí otro exceso, ¿cierto? Entonces el animal está comiendo más nitrógeno. Fíjense ustedes, y tocas un tema muy importante, cuando nosotros comemos exceso de nitrógeno, estamos muy proclives a tener cáncer y estamos comiendo nitrógeno en todo lo que viene de la industria y estamos comiendo nitrógeno en el color de las salchichas, todo eso es nitro, o sea, ese rojo. Entonces, por todas partes estamos poniendo la cosa. Y el problema con los animales, si es que a la gente le gusta consumir esos animales, es que mueren estresados. Entonces la carne es más dura, o sea, es una cosa atroz la que nosotros tenemos en la agricultura intensiva y en la ganadería intensiva. Esos dos renglones de la economía nos están pifiando la vida completamente. Claro que sí, profe. Y otra cuestión que le quería preguntar también, porque se habla mucho ahora de que quienes, por ejemplo, no consumimos todo esto, nos falta vitamina B12, pero hemos podido estudiar que en realidad los animales, donde supone que nosotros la tenemos, tienen la vitamina B12 del suelo, pero el suelo ya no tiene suficiente vitamina B12. Entonces ya los animales que consumimos también tienen que ser suplementados con vitamina B12. Ujú. Lo que quiere decir, usted habla ahora del magnesio, casi todo el mundo ahora tiene un suplemento de magnesio. Es decir, en realidad no es que una dieta animal supla eso, sino que como usted lo indica, el uso de los suelos nos está quitando esos nutrientes que antes estaban sobreentendidos. Y se los animales también, pues, ¿qué es lo que dices tú? O sea,
Si la vaca no tiene, está comiendo un pasto, pero ese pasto no tiene mucho suelo, no está comiendo lo suficiente, nosotros tampoco. Pues para la gente que come novillos, que toma leche, en fin, eso es una cadena, eso de ahí no nos podemos salir. Sí, pues nos quedamos con esa lección, profe, esto es una cadena, es decir, una consigna en la medicina veterinaria, una sola salud, la salud del animal es nuestra salud, la salud del suelo es la nuestra, la del planeta también. Entonces, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos poder tenerla en otra ocasión. Y a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, muchas gracias y los esperamos la semana entrante. Muchísimas gracias. Bueno, chao.